Hola amigos de las motos y motores. Este video va porque un poco me alegra. Me alegra porque estamos retrocediendo con el tema de la electrónica. Sí, mucha computadora, mucha inyección electrónica, pero acá en Argentina estamos volviendo al carburador. Estamos anulando todo lo que es inyección y volvemos al carburador. La llave electrónica de encendido no va más. Hay muchos autos, el de la B, Honda Civic, Honda Accord, Toyotas, que están andando a carburador. Claro, un problema en el sistema de inyección electrónica. No sabemos si es la computadora, la llave electrónica, que los pulsos, que el código. Y estamos volviendo al carburador. Yo vendí muchos carburadores, muchas bases adaptadoras, porque el múltiple de admisión termina en un conjunto donde une los tubos, o 4 o 6, depende de los cilindros que tenga. Entonces una base adaptadora y un carburador arriba. Y afuera todo lo que es inyección electrónica, inyectores, todo eso deja de existir. Porque si no, no podemos usar el auto. Carísimo reparar ese sistema, carísimo. Los técnicos de ahora, no sé, son personas de 30 años, 35, nacieron con esto. Entonces ellos vienen, ponen sus instrumentos y miren, ¿sí? No funciona, computadora no anda, no hay código, no hay pulso. Y de carburadores ellos son cero, porque no nacieron con los carburadores. Y yo sí, yo los carburadores es mi fuerte. Y es lamentable, ¿no? Porque uno dice un autito que tiene 4 años, 5, y está carburador, está funcionando con carburador. Este video me inspiró, ¿saben quién? Esta persona. Tengo en la revista Mecánica Popular la historia de Henry Ford. Miren la casita en donde lo estaba haciendo, que es en donde él derriba la pared acá para poderlo sacar afuera. ¿Sí? Miren lo que era soltito. Y funcionaba, no había combustible en esta época, funcionaba con el quitamanchas. Que el quitamanchas vendría a ser como el combustible de ahora, el súper, para quitar manchas, ¿no?, de la ropa, de la tela. Esto es lo que a uno, en la moto pasa lo mismo. Esto es lo que nos vuelve loco a todos. Esto. Yo en mi moto usaba platino, condensador, bobina de alta y nada más. Hacía un viaje largo, un viaje de entre ida y vuelta, más de 1000 kilómetros. Y me llevaba en mi bolsillo un juego de platino y un condensador. Nada más. Y jamás tuve problema, ¿eh? Fui, vine y seguía andando un año más. Que después por curiosidad me puse a limar y limpiar los platinos. Pero no hacía falta. Y yo los platinos los limpiaba. ¿Recuerdan los televisores de antes, que era la selectora para cambiar canales así? Se vendía un aerosol, que era un aceite lubricante para el sintonizador. Y había dos, uno que atacaba plásticos y el otro que no. Y yo usaba el que no atacaba plástico, porque claro, los cables pueden haber plástico, que son de plástico, lo aislante. Entonces usaba el que no atacaba plástico. Y cada tanto sacaba la tapa y le daba una sopleteadita. Nada más. Y bueno, el encendido electrónico. Acá tenemos todo, ¿ves? Grupo generador y encendido electrónico con la bobina captadora. ¿Sí? Y esto es lo que nos vuelve locos. Esto es lo que se nos rompe esto. Y a veces preferimos
vender el auto o la moto así como está y comprarnos otra y que otro se dedique a repararlo. Una porque vas a la casa de repuesto y decís, quiero esto. Uy, no lo tengo. Vas a otra, no lo tengo. Vas a otra, no lo tengo. Y así. Hasta que por ahí en alguna tenés suerte, te dice, déjamelo, que lo mando a rebobinar. Esperás 20 días, un mes, porque te dicen en 3 días está listo. Mentira, no está listo en 3 días. Pasan 20, pasa un mes y medio, 2 meses, hasta que está listo. Y vos estás sin la moto, viajando en bus, en tren, o quedaste sin trabajo porque te dedicas a trabajar con la moto. Entonces, yo les digo, lo que queremos indagar en esto para repararlo, yo también prefiero ya no tocarlo, porque ya estoy viejo, ya estoy cansado, ya no quiero renegar con todas estas cosas. Entonces, digo, andá y comprá algo nuevo. Si lo conseguís, traelo, lo ponemos y lo andamos. Si es para mi moto, lo hago. Pero la verdad que lo rechazo, no quiero tocarlo más. Una, porque hay que saber los ohms. Hay que saber los ohms que tenemos. Ohms sería la resistencia que tenemos en el cobre, de una punta a la otra. Y si no sabemos ese valor, no entendemos nada. Yo, por ejemplo, sé la FZ, la 16 o la 160, es un ohms. Un ohms. Un ohms. En cambio, en onda, tengo 107 ohms. Una diferencia abismal entre una y otra. Ahora, mucho en electrónica, no me traten que me meta porque yo soy limitado en electrónica, no seguí avanzando más. Bueno, acá vamos a medir la bobina que sería la de encendido. Siempre la bobina de encendido es la más gordita, ¿sí? Porque es la que tiene que generar más corriente. Porque estas otras son para que carga la batería, ¿sí? O sea, para luces. Y esta es de encendido, ¿eh? Entonces yo tengo que saber los ohms. Si no sé los ohms que tiene, cosa que es dato muy difícil de conseguir, de saber, si yo tengo una base que son tantos ohms, bueno, fenómeno. Pero si no lo sé, estoy sonado. Acá voy a poner una escala de ohms. A ver cuánto tenemos acá. Esta creo que es de... Ay, no me acuerdo ahora. Un ohms creo que tiene que tener. Un ohms punto uno tengo. 1,0. Ahora, si a mí en una onda, que yo sé que son 107 ohms, y me marca un ohms, esa bobina no sirve. En una FZ sí, porque la FZ trabaja con un ohms, pero onda no. A ver, voy a hacer otra vez el contacto. Acá. ¿Eh? Un ohms. Ahora voy a mirar esta de que sería de carga de batería. ¿Cuánto da? Lo mismo, ¿ven? Un ohms, a ver, sí, un ohms. Un ohms tengo. Ahora esto me puede servir de orientación. En esta tengo un ohms, suponiendo que esta esté bien, no lo sé. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuánto tengo? Uno lo puede hacer a esto directamente sin tener que sacar el extractor afuera. Directamente desconectamos la ficha y probamos de acá, directamente, ¿sí? Yo acá para colocarlo, esta ficha no entra, tengo que poner un alambrecito, un alambre de cobre para hacer el contacto, ¿sí? Porque no me da la pinza, el punto para conectar. Pero este ya que tengo afuera, voy a probarlo afuera. A ver acá cuando tengo. A ver si está bien haciendo contacto.
Acá no tengo nada. A ver la próxima. No, ahí no, acá. No tengo nada. O sea que esta bobina es dudoso. Esta bobina es dudosa. Esta bobina es dudosa, ¿ven? Acá me marca y las otras no me marca. O sea que esta bobina es dudosa. Puede ser que no me cargue la batería, porque está funcionando una sola fase. Las otras no están funcionando. Acá algo pasa. Y bueno, no nos vamos a esto. Ve, consigue uno nuevo y si lo conseguís, ¡oh! ¡Qué suerte! Ponemos la nueva y listo. Por eso les digo, estamos retrocediendo. Hay que bajo el tester porque si no me consume la batería. Ahí está. Por eso les digo, la electrónica es muy lindo, nos lleva mantenimiento, pero yo era feliz limpiando los platinos cada tanto, una limita, limpiarlo, mirar la luz que esté bien de platino y listo. No tenía otro misterio. Pero ahora estamos viendo autos caros, autos de 3 Peugeot 206, 208, 308, Volkswagen, Honda, japoneses, con problemas y andando a platino. ¿Qué pasó? Claro, porque si ahora lo más barato acá en Argentina, 60.000 pesos, y es un regalo, hacerlo ya que te lo arreglen por 60.000 pesos. Es un regalo. Y es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata. Y entonces me compro un carburador, ¿por cuánto? Por 2.000 pesos. 4.000, 5.000. Y sé que con eso me olvido. Porque quizás con el electrónico, un día de lluvia, se inundó la calle, así de agua tengo. Tengo 50 centímetros de agua, la metí, se me mojó algo y otra vez problemas con el electrónico. O sea que, y más ahora con las inclemencias del tiempo. Hay muchas lluvias, inundaciones. Y con un auto electrónico computarizado no te metas en calles inundadas. A no ser que tengas mucho dinero, no te importa, entonces lo entregas y sacas otros 0 kilómetros. Pero es para pensarlo. Esto ya de paso les voy a decir. Mi padre era una persona, no oraba nunca él. No era una persona religiosa. Pero cuando había un eclipse, ¿no? Cuando se cruza el sol, la luna, la tierra, oraba. Y yo era pequeño, yo tendría 10, 11 años. Oraba, se ponía a orar. Y yo le preguntaba a mi mamá, y mi mamá me hacía callar, que no distraiga. Porque después me decía, los eclipses anuncian desastres. Pueden ser de la naturaleza, como hasta declaraciones de guerra entre naciones. Y acá, el último eclipse que hubo, había turismo para ir a ver el eclipse. Había buses, combis que llevaban a la gente a filmar, sacar fotos al eclipse. Y a mí me quedó eso, yo digo, esto es desastres en puerta. Y la otra vez mirando un programa de televisión decía hasta las tribus de indios en Estados Unidos, cuando había un eclipse, hacían ofrendas a los dioses, porque sabían que se venía un castigo, porque algo mal estábamos haciendo. Y quiero decir a nuestros gobernantes, a nuestros reyes, que se están portando no del todo muy bien, es un aviso. Y bueno, no quiero explayarme más.
pero es algo que vamos a seguir sufriendo inundaciones. Y si tenés un auto electrónico, computarizado, pensalo antes de meterlo en el agua. A no ser que tengas mucho dinero, que no te importe, cambiás otro nuevo y no hay problema, ¿eh? Pero la clase media, la persona que trabaja, no está en condiciones de gastar, no sé, 80.000 pesos para arreglar un auto. Es más, no los tiene. Entonces recurre al antiguo, carburador. Y hay otros, he visto acá también, yo tengo cerca otro mecánico, a un autito de estos alemanes, poniéndole un distribuidor a platino. Y yo también lo he hecho, ¿eh? He cortado el eje a un distribuidor para ponerle la adaptación, para ponerle platinos, ¿eh? Yo también lo he hecho. Y esta persona tenía que viajar a Entre Ríos. Se había quedado varada acá y ya no tenía más dinero para volver a Entre Ríos. Bueno, esto es un poco que nos ayuda a meditar sobre nuestro futuro. Bueno, voy a mandar unos saluditos. La próxima va a ser un poquito más alegre, espero, dadas las circunstancias, a tener fe. Bueno, a Tato Loco de Cuba, un gran abrazo, que sé que ellos también la están pasando muy difícil, hay que ser magos con la mecánica. Y bueno, nos vemos en la próxima, un gran abrazo a todos.